Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Hola Laura, hoy decidimos arrancar diferente. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar de las emociones hoy, qué son, para qué están, qué sirven, para qué sirven. Eh, y bueno, queríamos empezar diferente para ver qué nos traía este poema. ¿Este poema de quién es, Ale? El poema es de Rubén Darío, que es nicaragüense, y bueno, lo traía un poquito hoy porque durante años he dicho que me sentía súper identificada. Quería ser, en otras épocas, la piedra dura, esa que ya no siente. Ajá, qué bueno. Buenísimo porque hoy vamos a hablar de emociones y creo que este primer párrafo, esta primera estrofa de Ujú. Rubén Darío, eh, lo que cuenta es algo que es muy real, que los seres humanos somos la única especie en el universo, o en el planeta, por lo menos en la naturaleza, que somos seres emocionales, ¿sí? Las plantas no sienten, los minerales no sienten, los animales no sienten, no tienen emociones, digamos. Ujú. Los únicos que tenemos emociones somos los seres humanos, ¿sí? Estamos cableados para la emocionalidad. Y fíjate como bien decía Rubén Darío. Rubén, Rubén Darío, es como que es mejor ser una planta o ser un mineral para no sentir, ¿no? Ujú. Es como que hemos sido educados o criados en una cultura en donde conectar con nuestras emociones tiene como mala prensa, ¿no? Exacto. Como que eh, es un bajón ser emocional. Como cuando sos chiquito y te pasa algo y te pones a llorar, ¿qué te decían tus papás? No, No lloré, ya ya va a va a pasar. pasar. Incluso hoy en día estás con algo, alguna cosa, algo que te tiene triste y vas a hablar con una amiga y te dicen, bueno, ya va a pasar, ¿no? Ujú. Como que si conectar con la emoción estuviera mal, Tal cual. ¿no? Que es mejor estar desconectado. Y acá vamos a traer lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? Que estar desconectado lo único a lo que nos invita es a vivir una vida sin conciencia. Y si vivimos sin conciencia, andamos por el mundo así como en piloto automático. Y si estamos en piloto automático, No, no estamos tomando lo mejor de la vida para nosotros, ¿no? exacto. Y también está, no solo desde la tristeza, por ahí lo ponemos en esto de, en lo que decías recién, bueno, ya va a pasar, sí, ponerle onda, vení, salgamos y pasa, sino que también, no sé, si alguien llega demasiado contento al trabajo, a este que le pasó, Ujú. como que tampoco tenés esa posibilidad de estar expresando eh, las otras emociones que a lo mejor no vamos a caer en la dualidad de que Que esté hablábamos el bueno o otro malo. día, que está bueno o malo, pero que bueno, que el común de la sociedad las ve como positivas, o sea, el tema de la alegría, la calma. eh, entonces, nada, cuando vos expresas mucho es como, bueno, este es raro, ¿qué le Es pasa? intenso, digamos. Claro, Ajá. caemos en esa de dejarlo de lado, o sea, como que tenemos que asumir la vida de una manera mental, Como si fuéramos seres pensantes. tal cual. Y la realidad es que somos seres emocionales, ¿sí? Ujú. No somos pensantes. El- la mente es una función que está a nuestra Normal. disposición, digamos, pero lo que realmente nos diferencia del resto de las especies con las que convivimos es la emoción, ¿sí? A mí me gusta pensar que, no me gusta pensar, es así, la emoción es el pensamiento en el cuerpo. Ujú. Entonces, con esto que venimos hablando, ¿no? De que creamos nuestra realidad, si yo puedo estar conectada con la emoción que yo siento, me voy a dar cuenta en dónde está mi pensamiento. Claro. Eso por un lado. Después, por otro lado, las emociones cumplen una función en nuestras vidas, ¿sí? Ajá. Eh, ¿Cuáles son? acá tengo el machete. Machete. Las emociones tienen distintas funciones, adaptativa, motivacional y sobre todo
la de comunicarnos. Tienen una función comunicativa, ¿sí? Vamos a hablar de la función adaptativa. Si yo estoy en una situación nueva y puedo reconocer que estoy sintiendo una emoción de miedo, ponele, ¿no? Y la puedo reconocer, la puedo nombrar, puedo ver qué me está pasando, eso va a impactar positivamente en mi adaptación al cambio que está sucediendo, ¿sí? Si yo no conecto con esa emoción, la adaptación se vuelve como mucho más difícil, ¿no? Y más tarde o más temprano me va a cobrar Factura. la factura, exactamente. El miedo, que es una emoción básica, tiene una función de supervivencia, que es súper primitiva, viene de la época de las cavernas, cuando el hombre de las cavernas salía a cazar y tenía que estar en modo alerta, porque sabía que si aparecía un tigre diente de sable, tenía que salir corriendo, ¿no? Entonces el miedo en ese caso era necesario, porque era lo que le decía, Lo alertaba, lo digamos. alertaba, ¿no? Ahora, eso está como exacerbado actualmente, porque muchas veces, no muchas veces, ya no tenemos más los los tigres dientes de león. sable, ¿no? Pero nos empezamos a crear peligros que no existen a veces, ¿no? Y eso nos puede dejar inmovilizados. Ahora, el tema es que nos cuesta darnos cuenta de lo que sentimos es miedo a veces. O nos cuesta en general, nos cuesta identificar la emoción que estamos sintiendo. Y a todos le ponemos el mismo nombre. Vos hablabas de, recién mencionaste emociones básicas, el miedo. Como en Y Intensamente, ¿te acordás? Claro, que hay así, y vos decís, bueno, serán esas 5, porque uno se siente identificado con que está el enojo, la alegría, la tristeza, ¿Qué más? el miedo, Ajá. y me está faltando una, no me acuerdo. La frustración La y frustración. el asco también, ¿no? Claro. Es como que si salimos ahora a la vereda a preguntarle a la gente cuántas emociones pueden nombrar, todas van a decir casi que las mismas 3 o 4. Alegría, enojo, frustración y al miedo capaz que ni lo nombramos porque no sabemos que el miedo es una emoción y está como, tiene como mala prensa el miedo. Lo cierto es que hay como 180 emociones. Ah, bien. Y solo podemos nombrar 3 o 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con que solo podamos nombrar 3 o 4? Que se nos limita mucho el universo que podemos abordar sabiendo que solo podemos reconocer en nosotros 3 o 4 emociones. ¿Se entiende? Se entiende. Porque yo solo puedo transformar aquello que puedo nombrar. Y voy a poder nombrar aquello que puedo reconocer en mí. Entonces, el amigarme con las emociones y el empezar a sentir en mi cuerpo la emoción que está vibrando me puede ayudar muchísimo a la manera en que yo me relaciono conmigo mismo. Y si yo puedo tener una mejor comunicación conmigo, de la misma manera voy a poder mejorar cualitativamente mis conexiones con el afuera. ¿Se entiende o no? Se entiende. En otras palabras, es lo que hablábamos el otro día. En el otro encuentro, digo esto de cuando pensábamos en cómo identificar el ego y retomar nosotros el piloto, la conducción de nuestra vida. Y hablábamos de el observar al otro, del conectar con el otro, que por ahí no nos damos el tiempo o no nos interesa. Siempre pongo el ejemplo del ámbito laboral, que por ahí es como el más, el obligatorio que tenemos, pero suele pasar en algunas familias incluso, o entre amigos, que no tenemos la capacidad de ver, y en realidad no es ver, es conectar. Y que vamos a referirnos a una palabra que la hemos escuchado muchísimo desde el 2020, que es el de empatizar con el otro. Ajá. Entonces, una idea de qué es la empatía es una idea
en común que compartimos, hablamos de empatizar cuando pensamos que nos podemos poner en los zapatos del otro, ¿sí? Pero solo nos vamos a poder poner en los zapatos del otro si primero me puedo poner en los míos propios. Claro. ¿Cómo voy a poder yo empatizar con la tristeza de alguien si nunca me he permitido sentir la tristeza? Tal cual. ¿Sí? Y en esto que hablabas de saber bien lo que nos pasa, por ahí confundimos el enojo con la frustración y no sabemos, tenemos una limitación desde el lenguaje, pero a la vez de ponerle el nombre a cada una de las cosas que nos están pasando, que estamos sintiendo. Sí, totalmente. Y sobre todo que no es lo mismo. No es lo mismo estar enojado que estar frustrado, que sentirme muy cansado, que sentirme perdido a lo mejor y no saber qué dirección tomar, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Y a todos le ponemos el mismo nombre. Exacto. A O veces como el estrés que hablábamos estoy recién. estresado. Bueno, pero ¿estresado cómo? Claro. ¿Dónde se siente? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Qué te pasa con eso, no? No es lo mismo la angustia que la ansiedad, que la depresión, que la tristeza, ¿no? En personas que están transitando duelo, bueno, eh, está deprimido por la pérdida. Y no es lo mismo estar deprimido que estar triste, ¿no? La tristeza ante la pérdida de alguien, bueno, es tristeza, no es depresión, no es lo mismo. Y terminamos como metiendo en la misma cajita un montón de emociones que tienen distintos colores, ¿sí? Ajá. Y que con cuanta mayor precisión yo pueda tocar esos colores, ¿sí? Mejor las voy a ir gestionando. Ajá. Recién hablabas, bueno, de ejemplos de las emociones de adaptabilidad. Ujú. Y había otras funciones también. Sí, acabamos a las notas. La motivacional, ¿no? Por ejemplo, estoy en un trabajo en donde me siento que estoy aburrida, ¿no? Y yo puedo tomar ese aburrimiento como la motivación para algo más, Ajá. ¿sí? Porque yo también cuando era chiquita iba y le decía a mi mamá, mamá, me aburre, me decía, no se aburra. Como que tiene mala prensa el aburrimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, también el aburrimiento es lo que genera espacio para que vos vayas a ver con qué te vas a divertir, Exacto, la ¿no? creatividad. Exactamente. Muchas veces la creatividad nace en el ocio, ¿no? Ujú. Entonces, si yo digo, a ver, estoy acá en este trabajo y no me siento cómoda y puedo escucharme, a ver, ¿qué es lo que siento? ¿Siento enojo? No, no es enojo, no es lo mismo que enojo. Estoy frustrada y no, tampoco es la frustración. ¿Y qué me pasa? A ver, y nada, que estoy aburrida, como cuando Claro. somos niños, estoy Como que me siento aburrida. chato y... Claro, entonces en vez de poner el foco afuera, estoy aburrida porque no me dan nada para hacer, también puedo decir, bueno, estoy aburrida, a ver qué puedo hacer. Cuando nada es seguro hay un montón de posibilidades. Entonces el poder conectar con que la emoción que estoy sintiendo es aburrimiento, me puede motivar a que haga las cosas de una forma diferente, a que tome, eh, o a que desarrolle cosas innovadoras o disruptivas, entendiendo que innovación no es crear algo que nunca fue creado, sino hacer las cosas de una manera diferente a la que habitualmente hago. Tal cual. Eso desde la motivación, ¿no? Es la típica poder decir, viste, que por ahí decís, no sé qué me pasa, estoy odioso Ajá, con la vida. No sé Estoy qué me idiota, pasa. Claro. estoy idiota. Estoy idiota y decir no. Y sería esto, el conectar con ver qué te está pasando. Claro, en vez de quedarte en estoy idiota, que tiene un montón de connotaciones y ninguna, porque no es preciso, Ujú. si uno se sienta un ratito con uno, se apapacha un poco y dice, bueno, a ver qué hay detrás de esto que estoy sintiendo, y encuentro lo que hay detrás, que a lo mejor me toma un tiempo, porque es una práctica también, Ale, viste que siempre decimos, todo es una cuestión de entrenamiento, hasta que yo puedo ver cuál es la emoción que está detrás de todo esto. A lo mejor cuando digo estoy idiota, en el fondo estoy triste Claro. por, qué sé yo, por una serie que vi anoche, ¿entendés? Y me quedó dando vuelta eso. O por ahí estoy preocupada por algo que tal vez nunca suceda, Ujú. ¿no?
Volvemos a la mente, A que la hablábamos mente, en el otro encuentro. exactamente. Cuando yo puedo empezar a pulir eso, a lo que le pongo un nombre tan general, digamos, que no me dice nada, cuando lo puedo nombrar, ahí puedo empezar a gestionarlo para integrarlo y para transformarlo. Y ahí viene la otra función, que es la de la comunicación con nuestro entorno, ¿no? Ujú. Creo que un poco el propósito de esta propuesta de vivir más en conciencia, para vivir vidas más felices, también tiene como objetivo el tener conexiones más genuinas y comunicaciones más ricas con nuestro entorno, Ujú. ¿no? Como más de emoción a emoción, digamos. Más genuinas, entendiendo que de emoción a emoción no estamos hablando de estallidos de emoción, ¿no? Claro. De ira, sino de generar un espacio que no se puede tocar, digamos, ¿no? Ujú. Hay como un campo en el que cuando vos y yo estamos hablando, conectando desde un corazón abierto, sin juicio, la comunicación que va a haber entre nosotros va a ser mucho más rica y yo te voy a poder escuchar con el corazón abierto, Ujú. con la cabeza abierta, y vos vas a hacer lo mismo. Y entonces tal vez yo pueda entender qué te está pasando a vos, ¿sí? Y tal vez pueda ver de qué manera puedo ponerme al servicio y vos vas a hacer lo mismo conmigo. Entonces cuando empezamos con ese intercambio que es cuanto más amoroso, digamos, Ujú. ¿qué puede salir mal, no? Tal cual. Cuando es desde ese lugar. Tal cual hablábamos del amor, de amarse a sí mismo para amar al prójimo, y lo podemos llevar a esto, a conectarse, porque por ahí decimos Ujú. amarse a sí mismo y ves como uno se imagina Es como que me voy a... corazoncitos rosados Claro. por todos lados, o sea, porque también estamos estereotipados desde ese lugar, entonces flechitas que van y vienen y todo un mundo de arcoíris divino. Y acá lo estamos bajando a decir, bueno, tengo que conectar con mis emociones, y en cuanto yo conecto con estas emociones, estoy conectando conmigo y puedo conectar mejor. Totalmente, porque aparte, parte de esto de aceptarme tal cual soy, tiene mucho que ver con que yo acepte esas características mías que están marcadas por algunas emociones que son más fuertes en mí que en otros, ¿no? Ujú. Y de aceptar que eso también es parte mía y que tiene una función, yo tendré que descubrir cuál es esa función, ¿no? Ajá. Y que si yo las puedo tomar, las puedo entender, las puedo integrar, las puedo gestionar, también voy a poder conectar desde un lugar mucho más genuino con otro, ¿sí? Que puede ser mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis padres, mis hijos, mi pareja, Ujú. ¿sí? Es como que se vuelve mucho más amplio y mucho más rico el espectro de la comunicación con el otro. Tal cual. Y bueno, nos quedan algunas funciones más. Esas Estas son son las las tres tres funciones, funciones. ¿sí? Las repasamos: adaptabilidad, motivación y comunicación. Exactamente. ¿Y tienen algún orden o No, simplemente las no, vamos pero yo descubriendo? creo que las tres se dan al mismo tiempo incluso, Ujú. ¿no? O sea, si estoy triste por una pérdida, bueno, va a tener la función de la adaptación a la Ajá. nueva situación. También la de la motivación, porque, bueno, estoy triste porque esto se terminó, pero también puedo ver la vida con otros lentes, ¿no? Y que Ujú. me debe a un cambio. Y si yo pude gestionar toda esa tristeza por esa pérdida, voy a poder estar mucho más abierta para una próxima experiencia, ¿se entiende? Se entiende. ¿Y ahora qué pasa con las emociones cuando las reprimimos? Porque hemos estado, Mm. calculo que da tema para otro encuentro, pero bueno, Uf, podemos ya plantearlo. sabemos que el cuerpo habla lo que la boca se calla, ¿no? O Mm. sea, que todas las emociones que no son gestionadas más tarde o más temprano buscan, pulsan por salir, Ajá. ¿sí? Como una olla a presión, Sí, digamos. sí, sobre todo las emociones que han generado algún tipo de trauma, ¿no? Entendiendo por trauma una situación estresante, difícil de gestionar, ¿no? No únicamente cosas catastróficas, ¿no? Ajá. ¿Sí? Más tarde o más temprano va a pulsar por salir. No porque te quieren arruinar la vida, Claro. No es alguien que te estaba queriendo no, boicotear. no, sino es como una invitación
acá tenés algo para tomar para tu crecimiento personal, digamos, ¿no? Porque fíjate que con esto de conectar con las emociones y con esta cuestión de que hemos crecido con esta idea que está bueno ser más mental o más racional y no conectar con las emociones, em, hay como una tendencia a desconectar de emociones dolorosas. Ujú. Lo que no sabemos es que cuando nos desconectamos de esas emociones dolorosas, también nos desconectamos de las emociones que nos anclan a la vida. Claro, Cuando uno se desconecta de de todo. todo. No es Mm, que vos podés No, seleccionar. no es selectivo. Si vos elegís desconectarte, pues te vas a... Si vos elegís desconectarte de la tristeza, pues te vas a desconectar de la alegría también, porque no se puede sentir una sin la otra. Tal cual. Es como esto que por ahí muchos hablan del amor y el odio. Es Ujú, decir, bueno, si me odias es porque alguna vez me quisiste. ujú. Entonces, Sí, es como que, ¿cómo sabes vos qué es la felicidad? Porque en algún momento habrás vivido la infelicidad, ¿no? claro. O sea, o cómo sabes vos lo que es em, el agradecimiento, porque en algún punto habrás sentido lo que es la carencia, ¿no? Es como Ujú, que no sé si no podemos reconocer uno sin haber reconocido el otro. Entonces, cuando bloqueamos esas emociones a las que les tenemos miedo, ujú, también bloqueamos las emociones que después son las que nos desesperamos por tener, ¿no? ujú, tal cual. Bueno, traemos el ejemplo, volviendo intensamente, esta que decíamos, Ujú, la nena que se frustra porque pierde en hockey y se la ve llorando y buscaban la emoción, buscaban el recuerdo en la tristeza y no ujú. Y estaba no lo... allí, Ah, porque después recibió una torta que le había hecho la mamá, las amigas que vinieron a saludarla, recibió el cariño de los que la rodeaban, entonces pasó a ser un recuerdo de los momentos de alegría. ujú. Tal Con cual, eso. tal cual. Entonces, volviendo a tu pregunta de que qué pasa con las emociones que anulamos, es que más tarde o más temprano van a pulsar por salir, ¿no? Y a veces sale en forma de síntomas físicos en la salud, Ujú, ¿no? Y otras veces en situaciones de nuestras vidas que las vivimos como síntomas, entendiendo que síntoma es toda situación en tu vida que no te permite vivirla en plenitud, ¿no? ajá, Entonces, qué sé yo, por ejemplo, siempre me pasa lo mismo, que resulta que me encuentro siempre jefes en mi vida que me hacen pasarla mal. O nunca encuentro el trabajo que yo quiero. O qué sé yo, quiero comprar... soy un imán de las mismas personas. Exactamente. Siempre me tocan los Ujú, mismos muchachos. exactamente. Eso también es un síntoma, ¿no? Ajá, Y seguramente esto que estás creando en tu realidad ahora está anclado en alguna situación que fue muy estresante en algún momento de tu vida anterior, ujú, que fue mejor no verla porque se sentía como insoportable. Y bueno, ahora viene a invitarte a que la mires a los ojos, que la tomes, que hagas ese aprendizaje para poder desbloquear el próximo nivel del juego de la vida. impresionante. Hay que, bueno, decimos trabajar, es como vos decías, un entrenamiento. Y para aprender a nombrar esas emociones y no quedarnos en las que ya conocemos, eh, ¿dónde buscamos? Y a mí me encanta, hay una serie en una de las plataformas que se llama Atlas del Corazón, eh, que está conducida por Brené Brown, que es una socióloga. Ella ha dedicado su carrera a investigar sobre las emociones, la empatía, la compasión y la vergüenza, donde revisan 30 emociones de las 180 que hay, ¿no? Ajá. Bueno, ya es Eh, un avance. ya es un En avance. 30 salimos de las 6 que estamos acostumbrados. Sí, 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 sí. Bueno, después nosotras podemos profundizar acá en algunas, así como que mencionamos siempre, permanentemente, y no sabemos cuál es. Siempre estoy angustiada o estoy ansiosa. Muchas veces creemos que es la misma cosa y son cosas distintas. Ujú, Estoy enojada o estoy triste, a veces pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. ujú.
a mí me parece que un re buen ejercicio como para empezar a practicar esto es la emoción, acuérdate, es el pensamiento en el cuerpo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en una emoción? Porque mi cuerpo me lo está diciendo, Ajá. ¿sí? Entonces, si yo puedo darme cuenta, el cuerpo me está hablando, me dice, ¿viste cuando decimos tengo algo acá en la panza, tengo algo acá? Ujú. Las O, mariposas en el estómago. exactamente las mariposas en el estómago, a veces no es amor, es miedo. Más vale salgo corriendo, ¿entendés? Claro. Entonces, si yo puedo quedarme quietita unos minutos, ¿sí? Tomarme un ratito, unos minutitos y tratar de ver en qué lugar del cuerpo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y tipo tocarme, es acá en la garganta, ajá, y qué siento en la garganta. Y como que algo que no, ¿viste? Empezar a identificar en dónde está, cómo es y tratar como de mirarme para adentro y a ver, decir, ¿y qué es esto que estoy sintiendo? A ver, ¿esto que tengo es enojo o es tristeza o es frustración? Tratar de Ujú. y ir a la primer situación que se me cruza que cuando estoy haciendo este estudio, ¿no? O sea, Ajá. me duele la garganta. Entonces, ¿y qué me pasó? A ver, ¿qué me pasó? Porque es el pensamiento en el cuerpo. Y es que tuve una discusión con mi hija, ponele. Ah, ¿y qué le dije? Y le dije algo horrible. Entonces, lo que tengo es que estoy Arrepentida. arrepentida de lo que dije. Y sí, la verdad es que no estuvo bueno lo que dije. Y bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Ves la motivación? Ujú. Y nada, puedo ir a decir, lo siento. No fue lo que me Claro. equivoqué. No lo puedo volver atrás, pero tal vez sí te puedo decir que me disculpes. ¿Sí? Y avanzar y pasar al próximo nivel. Exactamente. Y activamos la comunicación. Exactamente. ¿Ves cómo todo está como Todo interrelacionado. encadenado? Ajá. Ujú. Buenísimo. Bueno, habiendo aprendido un poco más, vamos a seguir trabajando con las emociones, vamos a seguir aprendiendo y tratando de ponerle el nombre a cada una para esto, para conectar con uno mismo y con los demás. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Laura. Gracias a vos, Ale.